Hola, muy buenas noches. En esta ocasión quería abordar otra concepción de lo que es la justicia. Para el caso, una más o menos reciente, unos 300 años, denominada doctrina del utilitarismo. Esta fue elaborada por el británico Jeremy Bentham y consiste en poner como piedra angular, como fundamento de la justicia o de la moral, las consecuencias de una decisión o una acción. Pero estas consecuencias tendrán que tener un efecto específico y tiene que ver con la felicidad que provocan. Es decir, si a partir de la acción o decisión que se toma, la consecuencia implica mayor placer que displacer, mayor placer que dolor a nivel social o a nivel individual, esa acción o decisión se considerará moral o a su vez podría considerarse justa. Es decir, es una doctrina que se concluye o se puede evaluar a partir de su consecuencia. Si en la consecuencia de esa doctrina el placer que se provoca o la felicidad que se provoca es mayor que el displacer, se considerará justa o se considera moral. En la doctrina del utilitarismo, el concepto clave, valga la redundancia, es la utilidad, que implica aquello que produce placer o felicidad en el ámbito que se aplica. Una de las razones por las que Bentham pone en el centro de su doctrina del utilitarismo la felicidad es que considera que las personas están dominadas o están atadas a la soberanía de los placeres o de los displaceres. Es decir, que aquello que nos guía tiene que ver con la felicidad que requiero para mi vida y por ende pongo todas mis acciones para conseguir dicha felicidad o referente a aquellas acciones que tomo para evitar un dolor o evitar el displacer. Es decir, que para Bentham, más allá de los principios ultratumba o principios muy elevados de vida que podamos tener, lo que él considera que realmente nos determina como principio, como guía de vida, es nuestra afición al placer o a sentir felicidad, no necesariamente en un ámbito lúdico, sino que también familiar, y también lo que nos motiva a vivir o nos motiva o nos empuja es evitar el placer. Por eso trabajamos, para evitar el hambre, por eso vamos a laburar todos los días para no pasarla mal al final de mes, etc. Entonces, el fundamento de las acciones humanas, considera Bentham, que es conseguir felicidad y evitar el displacer. La filosofía utilitaria tiene un enorme peso en la vida moral y vida política. En la vida moral, precisamente porque está basada, según Bentham, en conseguir o en intentar conseguir aquello que nos da felicidad y evitar aquello que nos da displacer. Y en el ámbito político, porque sirve de guía tanto para legisladores como gobernantes para tomar aquellas decisiones que otorguen o que brinden mayor felicidad a la mayoría de las personas. En ese sentido, una decisión institucional sería justa porque su accionar implicaría mayor felicidad para las mayorías. Sin embargo, ese consecuencialismo y ese fundamento político de lo mejor para las mayorías o lo que otorgue mayor felicidad a las mayorías implica también una de las mayores críticas al utilitarismo y tiene que ver con la desprotección de los derechos individuales que ya por la época empezaban a surgir estos derechos liberales, sobre todo en los últimos años de Bentham. Bentham muere en el 1832 y en 1789 ya empezaba esto de los derechos universales a partir de la Revolución Francesa. ¿Y por qué dejan de ventaja los derechos individuales? Porque una asamblea o un parlamento o un gobernante estaría justificado a tomar una decisión que otorgue felicidad a muchos y pasar con esa decisión que otorga felicidad a una gran mayoría por encima de derechos, por ejemplo, de una minoría
o irrespetando los derechos de un individuo. El individuo queda demasiado sometido a una supuesta voluntad o, bueno, voluntad popular o voluntad o necesidad de felicidad popular o de grandes mayorías. Es decir, sería básicamente invisibilizado a partir del utilitarismo, porque lo que importaría es otorgar como consecuencia mayor felicidad a las mayorías. Entonces, el derecho individual de uno, dos, tres o un grupo menor no sería tan relevante. Al contrario, estaría justificado tomar una decisión, incluso si pasara por los derechos de estas personas, porque lo que se intenta es otorgar o brindar una decisión que tenga, que dé felicidad o que dé placer a las mayorías. Esta ha sido una de las grandes críticas al utilitarismo, la supeditación de los derechos individuales. No como una oclocracia en la cual el gobierno es las mayorías, sino que incluso los gobernantes, las instituciones ya formadas, basadas en este principio, tendrían cierta obligación o cierta tendencia a satisfacer esa necesidad de felicidad o de bienestar de mayorías, aplastando incluso derechos de minorías. Por ejemplo, se justificaría la tortura, se justificaría la pena de muerte, por ejemplo, o la tortura, en el sentido que estaría justificado torturar a alguien que es sospechoso de algún delito con tal de sacar una supuesta verdad de donde se encuentra una bomba, por ejemplo, una bomba que ha sido instalada en la ciudad. Es decir, básicamente los derechos del individuo quedan supeditados y pueden quedar en cierto punto anulados. El otro punto que ha sido criticado del utilitarismo, al menos del utilitarismo de Bentham, que era el más radical, pues fue su creador, es que la unidad de valor es común. Es decir, no hay discriminación entre el valor de cada cosa. Lo que implica es la felicidad, la alegría de la mayoría, o en el caso individual, en el caso de la moralidad individual, la alegría del individuo. O satisfacer una necesidad o un deseo del individuo. Por ejemplo, hay la voluntad de la mayoría de personas que consideran que le haría feliz una decisión es eh, formar o construir un parque en una zona naturalmente protegida o en una zona que tiene antecedentes de ancestros indígenas, por ejemplo. Hay una mayoría de 100.000 personas que quiere ese parque de diversiones, pero el único lugar disponible es donde viven 7 familias que son descendientes directos de nuestros indígenas salvadoreños. Pues en este caso, la institución o el obligado a tomar la decisión no tendría ningún problema, ni siquiera que sopesar el asunto histórico, el asunto de que ahí venimos, de la cultura de nuestros ancestros, que es un patrimonio cultural del país, con tal de poner 4 o 7 ruedas. No, si esas 7 ruedas dan felicidad, por muy superficial que fuera, a 100.000 personas, la decisión es sencilla, poner las ruedas, ¿verdad? Entonces, se considera, o como crítica, que en el utilitarismo la medida de valor no discrimina. Es básicamente la consecuencia. Si da mayor felicidad, hágase. Y en el caso del individuo igual, ¿verdad? Si te da mayor alegría, si te da mayor placer, hágase. Las preferencias de todos básicamente valen lo mismo. Esto otorga un gran peligro para, por ejemplo, populismos o el concepto de oclocracia, es decir, el gobierno de las mayorías sin ningún criterio de virtuosidad, por ejemplo. Es básicamente, si la mayoría quiere esto, se hace, sin pensar consecuencias, sin pensar si es, sin otra valoración que no sea la felicidad o el placer que otorga. El otro autor importante para el utilitarismo es John Stuart Mill, que es el sucesor, el alumno más aventajado de Bentham. Eh, Stuart Mill pretende hacer un poco más humano, menos calculador, el utilitarismo. Uno de los grandes aportes que realiza John Stuart Mill, aunque al final de cuentas no termina
de dispersar esa contradicción entre derechos individuales y la felicidad de mayorías, pero sí llena de mucho contenido a partir de su bibliografía, de todas sus obras. El derecho a la libertad, por ejemplo, y también propone una escala de valores, es decir, ya propone algún tipo de diferenciación, de discriminación entre intereses. Asimismo, propone que siempre se puede hacer lo que se quiera, media vez no se daña a los otros, ¿verdad? Entonces, pareciera un límite de decir, bueno, sí, esto le da felicidad a cierto sector, a una mayoría, pero no puede pasar por encima de otros. Pero esa crítica o ese intento de crítica es muy tibio dentro del utilitarismo. Sí llena de contenido los derechos individuales, sobre todo la libertad del individuo, pero al final de cuentas su aportación no logra contrarrestar el principio de máxima felicidad.